anual, el cual forma parte de los diálogos de política pública post-ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. En términos generales, estos diálogos constituyen un espacio para generar conocimiento y discusión sobre las nuevas oportunidades que surgen del ingreso de Costa Rica a la OCDE, producto de los retos asumidos por el país en materia de competencia, productividad y crecimiento económico inclusivo, mejoras en el sistema educativo costarricense y el impulso a las reformas financieras. El diálogo de hoy gira en torno a la pregunta: ¿cómo el ingreso a la OCDE puede ayudar a implementar mejoras en el sistema educativo costarricense? El punto de partida es el estudio de la política educativa en Costa Rica realizado por la OCDE, el cual sirve de apoyo al gobierno para que desarrolle las políticas necesarias para, en términos generales, el mejoramiento de las habilidades de todos los miembros de la sociedad y la garantía de que dichas competencias se usen efectivamente para la promoción de un crecimiento inclusivo que provea mejores trabajos y una mejor calidad de vida. La idea es conformar una hoja de ruta para la implementación efectiva de las recomendaciones de la OCDE. Para ello, contamos con la participación de 3 distinguidas expositoras y un distinguido expositor. Se trata específicamente de la señora Melania Brenes, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, la señora Isabel Román, coordinadora general de investigación del Informe del Estado de la Educación, la señora Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE, y el señor Andrés Valenciano, presidente ejecutivo del INA. La dinámica de la actividad es la siguiente: cada participante dispondrá de 12 minutos para realizar su exposición y una vez que finalicen, se abrirá un periodo de preguntas y respuestas. Sin embargo, si al finalizar la ronda de exposiciones, alguna de las expositoras o el expositor desea hacer algún comentario sobre lo indicado por otro participante, lo podrá hacer de forma muy breve y la otra persona tendrá derecho a réplica. La finalización de la actividad está prevista para las 11:30. Para las exposiciones seguiremos el orden establecido en el programa, para lo cual estaremos empezando con la exposición de la señora viceministra del Ministerio de Educación Pública, la señora Melania Brenes. Adelante, doña Melania. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a permitirme compartir mi presentación. Y bueno, voy a compartirles un poco en primera instancia en este foro la contribución de la participación de Costa Rica en los OCDE desde el sector educativo y específicamente desde la perspectiva de lo que ha sido el proceso a través del Ministerio de Educación Pública. Es para todos conocido y se ha discutido a nivel de foros internacionales y a nivel nacional también la importancia de la participación en la OCDE, sobre todo orientadas al fortalecimiento de políticas públicas como meta prioritaria para una gestión gubernamental efectiva en los países y sobre todo también el acceso a análisis experto y especializado también de temas como la educación preescolar, la educación terciaria, lo que ha sido el proceso de educación dual, el desempeño de maestros y profesores y un elemento también muy vital como lo es la calidad de la inversión pública en el país. Un poco me permito relatar de manera breve la trayectoria e hitos del proceso de la participación de Costa Rica desde el sistema educativo público del país, en donde se sintetizan y se ha trabajado en los últimos años con 57 recomendaciones que han derivado importantes planes de acción a nivel del sistema educativo público del país. En el año 2015, cuando inicia el trabajo fuerte de incorporación de Costa Rica a la OCDE, se desarrolla por parte de la organización el informe Skills Beyond School Review of Costa Rica,
con recomendaciones muy claras en ese momento para todo el subsistema de la educación técnica del país. Ya para el año 2016 se desarrolla la primera evaluación económica de Costa Rica, en donde el sistema educativo recibe 2 recomendaciones para el sector educación. En el año 2017, la OCDE ya de manera dichosa da un visto bueno a Costa Rica en materia educativa por las acciones y los planes de mejora que se desarrollaron ya desde ese periodo por las administraciones anteriores. En el 2017 también se desarrolla un informe específicamente de educación que genera más recomendaciones, sobre todo orientadas a la mejora de la calidad en el camino educativo. En el año 2017 hay otro informe que también deriva recomendaciones importantes para el sector educación, pero este sobre todo encaminado al mercado laboral y las políticas sociales de Costa Rica. Y para el año 2018, que es uno de los últimos documentos detallados que tenemos para trabajar planes de mejora y planes de acción, se dio la actualización del informe de evaluación económica que se desarrolló en su primera versión en el año 2016, en donde se incluyeron otras 2 recomendaciones adicionales al sector educación. Como les decía... Melania, perdón que le interrumpa, ¿podría activar su cámara que no la vemos? Sí, disculpe. Para asegurarnos de verla mientras presenta. Listo, ahí la vemos. Gracias. Ok. Disculpa, ¿y ven también mi pantalla? Sí, también se ve bien la presentación. Adelante. Perfecto. Muchas gracias y disculpen por eso. Entonces, como les decía, todos y cada uno de esta trayectoria, hitos en los que se ha trabajado, ha puesto sobre la mesa en el trabajo educativo en este caso, el Ministerio de Educación Pública, pero también otros ministerios y entidades del sistema educativo público del país, como las universidades, el INA, 57 recomendaciones que han sido un marco de referencia muy importante para la articulación de planes anuales de trabajo y también de planes de mejora continua en el sistema educativo en general. El Ministerio de Educación Pública también en representación de Costa Rica ha participado en diferentes comités técnicos y esta reseña se las hago para que puedan ver el marco de referencia sobre todas y cada una de las líneas y acciones que han contribuido en el crecimiento profesional, técnico y conceptual en este caso, el Ministerio de Educación Pública en todas y cada una de las acciones que se han desarrollado en los últimos años. Se ha participado todos y cada uno de estos comités técnicos. El primero, el de Education Policy Committee, que es denominado EDPC, en donde se desarrolla un proceso de análisis del aprendizaje permanente de alta calidad para todas las personas y se habla muchísimo del componente de desarrollo profesional, el crecimiento económico sostenible y la cohesión social desde altos niveles conceptuales y de investigación. El comité del Center for Educational Research and Innovation, el CERI, del que también hemos participado para facilitar puentes entre la investigación educativa, la innovación, pero también para generar como punto de origen de esta investigación el desarrollo de políticas educativas de mejora de los procesos. Costa Rica, además, desde el inicio, hace bastantes años ya participa del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, las pruebas PISA, que han dado una gran cantidad de datos que nos permiten referenciar y hacer análisis de la calidad educativa en el país por bastantes años ya, y que participará también en años venideros, aproximadamente en el año 2022, por un atraso debido a la pandemia. Hemos participado del Comité INES, que define procedimientos y metodologías a seguir en la recolección de datos estandarizados y comparables. Ahí es muy importante la experiencia que el Ministerio ha adquirido en estadísticas educativas de los sistemas de comparabilidad a través de la participación de este comité. El NESLI, que es una red para la recolección y adjudicación de información descriptiva también a nivel del sistema sobre estructuras, políticas y prácticas. Y finalmente, uno de los primeros comités donde también se ha participado, que es el de Educación Técnica Profesional y Entrenamiento para el Trabajo, VET, donde nuestra participación estuvo sobre todo mediada por el desarrollo de nuevas formas de ver la educación, el subsistema de educación técnica. El Ministerio de Educación Pública también en años venideros ha decidido evaluar la posibilidad de la participación
en el comité TALIS de evaluación de Teaching and Learning Evaluation a nivel mundial, que es una especie, si se quiere, como de PISA para docentes, para contribuir también a la información a nivel nacional de la calidad del abordaje pedagógico y didáctico que desarrollan nuestros docentes en el sistema. Todo esto a través del Instituto de Desarrollo Profesional. La idea entonces, y toda la participación, como les decía, técnica en estos comités han permitido orientar y reorientar la planificación anual del Ministerio de Educación Pública en sus diferentes componentes e implementar de manera efectiva políticas educativas, sobre todo orientadas a estándares de alta efectividad a nivel mundial. Las recomendaciones de la OCDE recientemente se han agrupado y se han visto sobre todo estos ejes en que el Ministerio de Educación Pública ha venido trabajando fuertemente en este periodo. El eje de la calidad, la inclusión, la eficiencia y la innovación. Y vemos cómo las 57 recomendaciones que han servido como marco de referencia al trabajo de mejora continua del Ministerio de Educación Pública se engloban en el tema de inclusión, en mejores resultados como objetivo de una política educativa que es reciente, que se está implementando, el aumento de servicios públicos de cuidado infantil, donde la OCDE ha sido especialmente enfática en la necesidad de articulación de los servicios de cuidado y primera infancia en el país, la inclusión de acciones de eficiencia, como por ejemplo la inclusión del gasto en primera infancia dentro del 8% del PIB, y finalmente a nivel de innovación, el rebalance del gasto en primaria y en secundaria, y el sistema de aprendizaje también relacionado con las necesidades de los empleadores y de la política económica a nivel país. Las principales acciones entonces implementadas en el ámbito educativo como respuesta a las recomendaciones que han sido, como les digo, un marco de referencia elemental para el ministerio, inician desde luego con la reprogramación de un programa presupuestario por resultados en colaboración con Hacienda, desde luego, y el Mideplan, la conformación de una comisión de análisis y seguimiento presupuestario que ha hecho un trabajo muy importante en los últimos 3 años de análisis a nivel de presupuesto del Ministerio de Educación Pública para el seguimiento y la efectividad en la puesta en práctica de ese presupuesto. Desde luego que la implementación de las pruebas PISA que nos permiten continuamente compararnos a nivel internacional y también delimitar acciones de mejora específicas a partir de los resultados. El aumento sostenido de un 5.9 anualmente desde el 2016 de la matrícula de estudiantes de primera infancia y también el desarrollo y el apoyo de la Ley de Educación Dual, donde el Ministerio también tuvo un protagonismo importante. Además, en los últimos años y como parte de las recomendaciones de digitalización del sistema educativo, el Ministerio ha emprendido el trabajo del proyecto de plataforma ministerial Saber y también la red educativa del Bicentenario, que son 2 proyectos muy importantes en este periodo que ya iniciaron su desarrollo y que nos permiten hoy por hoy tener resultados interesantes también en el marco de la situación por COVID-19 a nivel de uso de tecnologías por parte de la población estudiantil y docente, la creación de una unidad para la permanencia, retención y éxito educativo, que hasta el año 2019 ha trabajado importantemente en la reducción de la exclusión escolar, que es también una recomendación, el desarrollo de la Alianza para el Bilingüismo, en donde se han concretado cambios en contratación docente y aplicación de pruebas de dominio lingüístico a los estudiantes, y se está trabajando a nivel de la construcción de una política Costa Rica bilingüe, y donde el año pasado se evaluaron más de 65,000 estudiantes en niveles de inglés como requisito para la salida de la educación diversificada. Se ha trabajado y apoyado también a nivel nacional el Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Técnica, y me imagino que don Andrés Valenciano se va a referir con más detalle a esto, lo que ha implicado tanto para nosotros en el Ministerio de Educación Pública como para las universidades y el INA, la renovación de programas de estudio alineados con este marco de cualificaciones, de los cuales el Ministerio de Educación tiene aprobados ya prácticamente 17 por el Consejo Superior de Educación. El replanteamiento de las pruebas nacionales estandarizadas hacia pruebas de fortalecimiento de los aprendizajes, sobre todo orientado por el desarrollo de habilidades en los estudiantes, una política educativa que en el 2016 se trazó orientada por habilidades del siglo XXI y acompañada por una transformación curricular también en donde hemos estado claramente trabajando el desarrollo de habilidades
a través de instrumentos o herramientas al servicio del docente y la comunidad educativa en general, como la caja de herramientas que se lanzó este año y que ha sido un insumo muy importante en el marco de la estrategia Aprendo en Casa por el COVID-19. Además, más recientemente estamos trabajando y apalancando un proyecto importante del sistema de gestión del desempeño docente que tiene que ver con cambios en el reclutamiento, la selección, la evaluación del desempeño y el desarrollo profesional, que consideramos es una línea muy específica para articular los procesos de gestión del desempeño, también por cambios recientes en decretos relacionados con la evaluación de los empleados públicos. Y también se está trabajando con el apoyo del Ministerio de Educación Pública, pero también de otras entidades como el CONARE y las universidades privadas, el Marco Nacional de Cualificaciones Docentes que está en proceso y esperamos tener listo también al finalizar el periodo. Muchísimas gracias, esa es mi contribución en esta primera parte y espero que haya sido de contribución para este foro. Muchas gracias, doña Melania. Pues realmente una visión muy interesante de todo lo que estamos, lo que se ha avanzado en la materia. Tiene la palabra ahora la señora Isabel Román. Adelante, Isabel. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad LIT y por la invitación a este conversatorio tan importante y también pues un honor estar participando también con tan estimables colegas. La pregunta que se nos planteó es cómo puede el ingreso de la OCDE ayudar a implementar mejoras en el sistema educativo costarricense. Y desde tomando ese punto, esa pregunta de partida, diríamos en principio que desde mi perspectiva, creo que hay tres grandes áreas en las cuales puede apoyar la OSD al sistema educativo. En primer lugar, mejorar el diseño de las políticas educativas, siendo un espacio que plantea la promoción del diseño de las políticas educativas a partir de la evidencia científica y las buenas prácticas internacionales e instrumentos. No. Eso es una labor muy importante. El Estado de la Educación ha venido haciendo una función en esta línea de aportar al diseño de las políticas educativas a partir de la evidencia científica y me parece que ahora con el marco de la OSD, pues esto se nos va a amplificar, lo cual es una buena noticia porque vamos a disponer de muchísimo más información venida desde los países de la OSD. Un segundo aporte importante es el de cerrar brechas y centrar la atención en la mejora de los aprendizajes y el logro de los estudiantes. Y esto es un tema relevante que ahora voy a desarrollar más. Y finalmente la transformación, ayudar a transformar la gestión del sistema y la rendición de cuentas, que es una tarea medular en los próximos años. Pero si quisiéramos relevar en qué, cómo puede la OSD aportar al sistema educativo, yo diría que la idea principal que quisiera transmitir hoy es que nos puede ayudar a resolver problemas concretos para dar saltos rápidos en materia de equidad y calidad, que es lo que necesitamos en los próximos años. Disculpen, hay una moto ahí saliendo. Perdón, pero es la nueva normalidad. Hay tres áreas fundamentales que me parece que tenemos para resolver problemas concretos, que es, me parece, lo que podemos aprovechar al máximo este nuevo marco que tenemos, ¿verdad? Y es en tres áreas claves, en materia de equidad, en materia de calidad docente y en materia de gestión.
En materia de equidad, todos sabemos que la educación funge un papel fundamental en materia de equidad, porque a mayor logro educativo, menor pobreza. Vean ustedes, esta es un gráfico de la encuesta de hogares del 2019, y es claro que entre menos años de escolaridad tenga la población, mayor es su probabilidad de estar en la línea de pobreza. Sin embargo, en este tema, pues Costa Rica tiene desafíos muy importantes. La escolaridad promedio de la población de 15 años o más en la población no pobre es de 8 años, en los pobres es de 6 años, y, y medido por el IPM, que es esta otra medición que tenemos alternativa, pues es de 6 años. Así que los desafíos son grandes por delante, ¿verdad? Para hacer saltos al desarrollo necesitamos tener una mayor escolaridad, ¿verdad? Y vean ustedes cómo la población de 7 a 17 años tiene un rezago escolar importante. ¿Qué es lo que significa rezago? Bueno, que no están en el año que les corresponde, que deberían estar. En los no pobres es un 11%, en los pobres, medido por línea de pobreza, es de un 25% de los jóvenes, de la población de 7 a 17 años que tiene rezago, y medida por la línea, por el otro método del IPM, es un 33%. Así que realmente los desafíos que tenemos por delante son grandes, y obviamente estos desafíos son los que hemos tenido en los últimos 20 años, y lo que ha generado una tendencia al incremento de la desigualdad, siendo que un componente que explica el aumento de la desigualdad, no es el único, es el tema de la escolaridad de la población, un tema ampliamente trabajado por don Pablo Sauma. Ahora, la pregunta entonces es si el tema concreto, el problema concreto que necesitamos abordar es cómo aumentar el logro educativo, ¿verdad? El logro educativo de nuestros estudiantes, que sigue siendo muy bajo. La probabilidad de que un estudiante complete noveno año en nuestro sistema educativo es de un 53%, y que complete un décimo año es de un 50%, apenas un 50%, ¿verdad? Obviamente esto es un logro insuficiente, ¿verdad? Cuando nos comparamos con los países de la OECD, ¿verdad? Costa Rica está muy lejos de tener la cobertura, la población con secundaria completa, estamos muy lejos, ¿verdad? Y ahí tenemos una corrida hacia adelante que dar. Este es un tema sobre el cual necesitamos avanzar en los próximos años. Y otro tema es cómo reducir brechas estratégicas que tenemos. Y aquí no voy a mencionarlas todas, voy a referirme solamente a dos que me parecen importantes. Todos sabemos que el 99% de los niños y jóvenes que asisten al sistema educativo público viene de hogares vulnerables, pobres y de climas educativos bajos, es decir, hogares donde los adultos tienen primaria incompleta o menos, asisten a nuestro sistema público. Una característica que compartimos con los países de la OECD es que la mayor parte de ellos tienen sistemas públicos de alta calidad y se ocupan de nivelar la cancha desde el principio, desde preescolar. Sin embargo, pues tenemos brechas importantes. Una brecha importante que hoy por hoy nos está afectando es el acceso desigual a la conectividad en tiempos de pandemia. Esta es una desigualdad que hace que mientras el 80% de los hogares más ricos, de los niños y jóvenes de los hogares más ricos tengan acceso a internet de alta calidad, en el caso de los niños y jóvenes de los hogares más pobres, esa conectividad es apenas de un 37%, y esto obviamente que nos pone en una situación de amplia desigualdad. En materia de acceso a computadora en el hogar, no solamente las desigualdades se dan en términos de grupos de ingresos, sino también en términos territoriales, y vean ustedes cómo en términos de acceso a computadora, mientras que los niños del quintil, jóvenes del quintil más bajo en Costa Rica, apenas un 41% tiene acceso, los estudiantes de 15 años tienen acceso, perdón, los estudiantes de 15 años tienen acceso a computadora en el hogar. En el caso de la OCDE, esos jóvenes de ese mismo quintil, el acceso es de un 78%, así que aquí tenemos mucho que resolver, y la OECD pues ya tiene pues un camino recorrido donde podemos aprovechar. ¿Esto por qué lo digo que es importante? Bueno, porque efectivamente si no resolvemos esta brecha de conectividad, antes de la pandemia teníamos ya 53,000 jóvenes fuera del sistema educativo, y hoy
pues con esta falta de conectividad, según la encuesta de hogares del 2019, tenemos un total de niños y jóvenes en condiciones inadecuadas para recibir educación a distancia, cerca de 418,000, y en los hogares más pobres 186,000 niños y jóvenes que se nos quedan sin posibilidad de recibir estas condiciones. El Ministerio de Educación ha afinado ya estas cifras con los registros administrativos y todavía ya tenemos una mejor radiografía de la situación en la que estamos. Esta brecha hay que resolverla en el cortísimo plazo y aquí pues es un tema concreto donde ya podemos ponernos a trabajar aprovechando este nuevo marco que tenemos. Una segunda brecha que tenemos tiene que ver con el tema de la educación técnica. Ustedes recordarán, pues Costa Rica requiere avanzar en educación técnica. El censo de población del 2011 decía que apenas un 2% de la población ocupada tenía educación técnica. Estos son los datos más recientes del 2019 y sigue siendo una franja muy pequeña la educación técnica en el país. ¿Y para qué traigo esto a colación? Don Andrés, me imagino, va a profundizar en esto, pero lo traigo a colación porque no solamente tenemos que hacer un avance en educación técnica, sino que tenemos que superar las brechas que tenemos en educación técnica. Hoy por hoy, la fuerza laboral femenina es la que más está creciendo, ¿verdad?, en términos de su participación en el mercado laboral, mientras que la tasa de participación de los hombres está estancada. Las mujeres son las que están siendo el sector más dinámico de crecimiento, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos las cifras, su participación laboral es baja en comparación internacional, ¿verdad? Estamos muy lejos, digamos, de lo que serían las aspiraciones de la OECD. Y acá, un dato que me parece insostenible en los próximos años es que menos del 3% de las mujeres en edades de trabajar tienen educación técnica completa. Y esta es una brecha que tenemos que trabajar, ¿verdad? No solamente es aumentar la educación técnica, sino cerrar la brecha en materia de género, porque aquí, vean ustedes, tenemos una brecha de género y una brecha territorial. Cuando comparamos las mujeres de 18 a 64 años con secundaria completa, es apenas es un 2,7% en la región central y un 1,9% en el resto del país. Esta es una brecha de género y territorial que tenemos que resolver en los próximos años, aprovechando pues a la fuerza laboral más dinámica que tenemos. El segundo problema en el que la OECD nos puede ayudar es cómo mejorar la calidad de los docentes. Como decía la señora viceministra, tenemos una transformación muy importante en nuestros programas de estudio enfocado en habilidades, ¿verdad? Y pues los bajos de desempeños en PISA que hemos venido recuperando de la participación de Costa Rica en la prueba PISA, pues nos sigue señalando. Estos son los datos del 2012, pero no crean, no han cambiado mucho en el 2018. Seguimos teniendo una muy baja bajos resultados. La mayor parte de nuestros estudiantes en las 3 habilidades claves que mide PISA, alfabetización matemática, alfabetización científica y competencia lectora, la mayor parte de nuestros estudiantes, más del 60%, se ubican en el nivel 2. Y para resolver este tema, un tema fundamental es la formación inicial de los docentes. El último informe del Estado de la Educación señalaba que si no mejoramos la formación inicial de los docentes, no va a pasar mucho, ¿verdad? Un joven sin mejoras en conocimientos universitarios, la probabilidad de que la reforma curricular del ministerio sea exitosa es de un 37%. Si esa mejora de la formación inicial universitaria mejora y es sustantiva, la probabilidad sube a un 99%. Tenemos que hacer, tenemos un problema concreto y es que hacer que este círculo virtuoso suceda. La seleccionar a los mejores y prepararlos con la mayor calidad, reclutar a los mejores y darles inducción, evaluar y actualizar, acompañar y apoyar y retener y estimular. Y para eso tenemos herramientas que están en marcha, pero que todavía están a medio camino. La acreditación obligatoria, el marco de cualificaciones de las carreras de educación, la mejora de los procesos de contratación e inducción. No tenemos un sistema de inducción de los docentes debidamente armado. Y todo el tema de evaluación, acompañamiento y formación profesional. Y en este tema de formación profesional del docente, creo que hay un problema, un aporte muy importante que desde la OECD podemos tener para mejorar el sistema educativo costarricense, y es la integración de los resultados de PISA en los procesos de capacitación y formación profesional de los docentes y el trabajo en las aulas. Nosotros hacemos una gran inversión, un gran esfuerzo por participar
en las pruebas PISA, pero hasta ahora hemos sido muy insuficientes en utilizar esos resultados para traducir esos resultados en materiales de capacitación y de apoyo a los docentes para que ocurra lo que tiene que ocurrir en las aulas, el cambio a partir de las deficiencias que PISA nos está identificando. Este es un tema que los países de la OECD han resuelto con una serie de materiales educativos, etcétera, pero aquí necesitamos hacer un salto de calidad. Finalmente, cómo transformar la gestión y la rendición de cuentas de nuestro sistema educativo. Yo creo que aquí un tema clave es cómo mejorar los sistemas de información y de planificación de mediano y largo plazo del Ministerio de Educación, un tema sobre el cual pues ya se ha venido avanzando y en el marco de la pandemia tuvimos una acelere de eso, pero hay que seguir fortaleciendo los esfuerzos que en materia de sistemas de información y planificación el Ministerio tiene que desarrollar hacia el futuro. Sin lugar a duda vivimos tiempos complejos, ¿verdad? Y hoy tenemos un dilema muy complicado, un desbalance fiscal y una caída de la producción fuerte, donde pues la posibilidad de recortar en educación y comprometer la formación de recursos humanos y el desarrollo futuro pues está ahí. Creo que ya aprendimos, espero que este país haya aprendido que en los años 80 cuando se nos cayó pues la producción y tuvimos una crisis de magnitudes similares, creo que esta es peor, no volvamos a las recetas que nos costaron mucho, que fue recortar en educación y comprometer la formación del recurso humano del futuro. La peor solución que podríamos tener hoy sería amputar al sistema para lograr mayor eficiencia con menor gasto. Esto no significa que tengamos que ser más eficientes, ciertamente lo tenemos que ser, ¿verdad? Sin embargo, cuidado con partir de premisas falsas. Y una premisa falsa que a veces se ha señalado utilizando la información de la OECD es que Costa Rica pues tiene un Producto Interno Bruto similar al de los países de la OECD, cosa que no es así. Cuando vemos la inversión por estudiante y comparamos a Costa Rica con los países de la OECD, vemos que mientras en estos países la inversión por estudiante ronda los $10,000, $12,000, en el caso de Costa Rica es menos de $3,000. Esto pues nos tiene que poner en justa ubicación la discusión, ¿verdad? Porque no es lo mismo pues el Producto Interno Bruto de estos países que el Producto Interno Bruto de Costa Rica, no es lo mismo un brownie que un pastel de chocolate, pero sin embargo, efectivamente, pues lo que estamos invirtiendo en educación no es poco, tenemos que ser más eficientes, tenemos que avanzar a una gestión por resultados, sin lugar a dudas, pero teniendo la información, usando la información debidamente. Termino nada más diciendo que la alternativa que desde el Estado de la Educación hemos planteado es que tenemos que hacer cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia en áreas claves, y esas áreas claves son gestión y docencia, y que efectivamente, pues termino con esto, hoy en estos tiempos complejos que nos toca vivir, innovar en la adversidad es el principal desafío que tenemos, y hacerlo ahora con un marco como el de la OECD, con los recursos que podemos tener en este marco, imponiendo nosotros la agenda con estos problemas que yo, como ejemplo, estos problemas que yo he citado, creo que podríamos efectivamente salir exitosos de esta coyuntura tan difícil que hoy nos toca vivir. Realmente tenemos que tomarnos en serio este nuevo marco de la OECD para iniciar un proceso de diálogo entre actores sociales, para tener nosotros una agenda, poner nosotros la agenda y para efectivamente poder ser exitosos y estar a la altura de las necesidades que las nuevas generaciones que están hoy en las aulas requieren que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Igualmente muy interesante la presentación, especialmente la identificación de las situaciones concretas que tienen prioridad de atención, ¿verdad? Le doy la palabra ahora a la señora Vanessa Gibson. Adelante, Vanessa. Bueno, muy buenos días y nuevamente gracias a ULIT por la invitación, bueno, a mis compañeros del panel, a don Pablo.
En este contexto, tal vez, realmente tanto doña Melania como doña Isabel hicieron un recuento bastante amplio y además interesante de lo que es el contexto de este proceso en el sector educativo. Y tal vez en este punto lo importante es entender que es una transformación que debemos de asumir en el país de todo el sistema educativo, ¿verdad? Desde pre-kinder hasta universidades y más allá. Entonces, enfocados en que tenemos que dar una atención tan amplia, efectivamente, la OCDE nos deja como un manual, de una guía con la cual estar, tal como lo describió doña Isabel en su presentación hace unos minutos, definir ese enfoque, ¿verdad?, en el cual vayamos a estar resolviendo estos problemas estructurales. Y por todos es conocido y siempre utilizamos como referencia el resultado de las pruebas PISA, ¿verdad?, en el sentido del reto que estamos enfrentando como país y que se refleja bien de alguna manera en estos resultados, en donde a pesar de todo lo que pues son los esfuerzos que se desarrollan, las mejoras que vemos en nuestro sistema, se mantiene esta tendencia en la cual el rendimiento medio de nuestros estudiantes de secundaria se mantiene en matemática en un nivel bajo e incluso ha llegado a decrecer en el caso de lectura y ciencia. Y de alguna manera esto resalta el reto que tenemos a nivel de garantizar pues que estemos desarrollando en nuestras futuras generaciones de trabajadores, de esta fuerza laboral del cual depende el país para seguir creciendo y demás, y que estén enfrentando estas brechas significativas con respecto a su competencia natural, que es el resto del mundo. Y para ello, entonces, creo que es importante tomar en cuenta lo siguiente. Yo voy más a un punto de que el reporte nos dio una fotografía del sistema, en el cual efectivamente hicimos una revisión consciente en donde participaron todos los actores relevantes y tenemos una hoja de ruta, si se quiere, o al menos de los grandes temas a tratar. Pero también hay que pensar que esto es una meta dinámica, ¿verdad? Que cada año que pasa y todas las condiciones que estamos enfrentando hace que estos estándares, incluso en el mismo marco de la OECD, aunque sea el mismo indicador, está en constante evolución. Y está más que todo en este momento moviéndose a una concepción en donde el estudiante es el centro, digamos, del sistema educativo en general y sobre los cuales tenemos que buscar cómo mejorar y atender sus necesidades. Y por el otro lado tenemos la fotografía del Country Review de educación y por otro lado tenemos esta tendencia que nos marca de alguna manera qué es lo que está pasando en un sector de la educación como son las pruebas PISA y que nos dan una idea del reto que enfrentamos. Pero, por ejemplo, cuando pensamos en cómo es esta evolución, por ejemplo, tenemos esta fotografía, esta tendencia, y al mismo momento tenemos a una OECD que con medio de la interacción de expertos, de los estudios, de las investigaciones educativas que se están desarrollando en los distintos países del grupo, nos vemos en otro contexto. Y particularmente hago dos puntos que constituyen puntos de inflexión en esta discusión país. Hasta el año 2019, en el cual estábamos inmersos en la discusión de cómo mejorar nuestro sistema educativo de cara a la revolución industrial. En el sector educativo son varias las investigaciones y los hallazgos que desde la neurociencia se ha desarrollado en distintos ámbitos en cuanto a la capacidad de transmitir conocimiento y de apropiación de las nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a enseñar de manera adecuada a estas nuevas generaciones? Y por otro lado está todo el tema de la transformación de los patrones de selección de talento, incluso por parte de las empresas. Como hoy por hoy el sistema educativo tiene una competencia directa del sector, por ejemplo, empresarial, que está teniendo que resolver los gaps estructurales de talento que encuentran en distintas condiciones por medio de desarrollar ellos mismos contenidos, certificaciones y demás para realmente poder maximizar el potencial de ese talento. Y al mismo tiempo, en el 2018, la misma OECD, ¿verdad?, publica este documento muy interesante, tomando en perspectiva cuál debería ser el marco de referencia de un sistema educativo para la generación que en el 2018 sería ya estar madura, saliendo del sistema en el 2030 y que pues revela
un marco de referencia muy interesante enfocado en esta visión cliente-céntrica, estudiante-céntrico, en donde estamos buscando de alguna manera atender los retos del sistema, lo que ha enfrentado de alguna manera, en nuestro caso, el que estemos teniendo estos problemas estructurales. Pero además de estar en esta situación, iniciamos el año 2020, una perspectiva de seguir una hoja de ruta que estamos diseñando, y COVID viene a realmente transformar nuevamente cuál es la realidad del sistema educativo a nivel global, y pues en nuestro caso no es una excepción. Y tenemos que enfrentarnos hoy a que las personas y las sociedades interactuamos diferente, que en nuestro reto de incorporarnos de manera exitosa, de aprovechar todas estas condiciones que nos ofrece esta oportunidad de ser parte de la OCDE, nos trae, pero con una visión ahora de realidad y de futuro muy distinta. Entonces, rápidamente solo quisiera decirles que en ese sentido, además de todo lo que estamos tratando de resolver, la pandemia nos trae otra perspectiva. Se hablan de otras habilidades, nuevas habilidades que entran en el radar, en el cual desde el más pequeño hasta los que ya estamos en una edad madura en el mercado, debemos de afrontar, y es la adopción de nuevas habilidades que nos impone, ¿verdad?, el contexto actual. Y por ende, entonces, en esta labor que ha asumido ULID de plantear un poco hacia dónde deberíamos de estar enfocando esta hoja de ruta, yo quisiera simplemente dar tal vez 4 ideas que hemos discutido en distintos foros, y que además de eso son parte de los retos que posiblemente enfrentamos a nivel de país. Y es que además de las recomendaciones, realmente tenemos que lograr movilizar a nuestras instituciones en todo el sistema hacia los estándares de nueva generación, porque estamos generando nuevos estándares. Y además de eso, sobrellevar tal vez la visión de tener una estrategia de catch-up, ¿verdad? De resolver el problema que venimos estructuralmente llevando, y no teniendo en la perspectiva lo que ya se ha transformado en cuanto a la realidad de los países y del mundo y de nuestro país, en cuanto a cuál debe ser nuestra estrategia en este nuevo contexto, en este nuevo normal. Pero además de eso, el tema de tener una imperante necesidad de que esta estrategia tenga un sentido de urgencia. Cuando hablamos de esta transformación del sistema educativo, tiene una continuidad en el tiempo que hace que por varias generaciones cambios no necesariamente se materializan. Si vamos a tener early wins, si podemos desarrollar una política pública fortalecida, tal como lo planteaba doña Melania y luego doña Isabel, pero hay una serie de generaciones que siguen, ¿verdad?, perpetuando el rezago en el cual estamos, y que estamos de alguna manera impactando sus oportunidades. Y eso creo que es un tema muy importante, y la última feminista doña Isabel lo decía, tenemos que aprender a innovar y encontrar alternativas compensatorias, si se quiere, en el tiempo, para poder de alguna manera ir rescatando cada vez más de esa población que no se vea forzada en una situación en la cual sus oportunidades de desarrollo se ven limitadas ante el contexto actual. Esta transformación de estas estructuras, pasarla por un concepto estudiante céntrico, va a ser también un tema muy importante estructural, es una ideología, es una nueva forma de paradigma, digamos, de cómo estamos atendiendo a ese niño, a ese estudiante, a la población en general, y eso realmente tiene enfoque de atención en el tema de calidad y de pertinencia de nuestro sistema. El cómo ir adaptándose a lo que hoy ya sabemos es el constante cambio, lo sabíamos y hoy lo experimentamos constantemente, y de qué manera entonces el sistema va a ser una herramienta más que le ayuda a las personas a desarrollarse. Y finalmente, una sugerencia es, pues, considerando la oportunidad de trabajar y de apropiarse de investigaciones, de nuevos modelos y demás, ¿por qué no aprovechar que somos nuevos en el club y pues proponernos como un laboratorio natural para poder ensayar muchas de estas nuevas dinámicas que se están desarrollando? Sabemos y hemos leído muchos reportes de grupos de los países nórdicos y demás que están efectivamente renovando e innovando
en todo lo que tiene que ver con sus sistemas, de cómo atender a los niños desde temprana edad y cómo darle herramientas incluso a una población ya más experimentada para poder sobrellevar la transformación que vivimos. Entonces, pues de alguna manera pensar en que esta hoja de ruta que ULID está liderando en cuanto al pensamiento alrededor, tengamos esto en perspectiva, puesto que más allá de un proceso de movimientos y de transformación de la estructura, estamos hablando de la oportunidad de desarrollo y de mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Y pues agradecerles el espacio. Muchas gracias, doña Vanessa. Otra igualmente interesante presentación, especialmente porque nos señala que el reto no termina con las recomendaciones del 2017, sino que se va ampliando con el tiempo. Le paso la palabra ahora a don Andrés Valenciano. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas y muchísimas gracias por la invitación a este panel que sin duda es de gran interés poder conversar sobre el ingreso de Costa Rica a la OSD y cómo esto nos puede ayudar en el sistema educativo costarricense. Yo me voy a enfocar más en el lado de la educación técnica y la formación profesional, pero sí quiero brindar un poco de contexto sobre qué estaba sucediendo en el mundo alrededor de estos temas antes de entrar en el detalle país. Como muchos de ustedes saben y muchos de los que nos escuchan saben, alrededor del mundo antes de esta pandemia ya se hablaba de la necesidad de una transformación de los sistemas de formación profesional, de educación técnica y del sistema educativo en general para poder acompañar a las personas a esa capacitación o aprendizaje permanente, ¿verdad? Este paradigma del aprendizaje permanente, si bien ha existido desde hace muchísimos años, es durante la última década que realmente se pone como en el foco de las políticas públicas al reconocer que la idea de que las personas estudian durante los primeros años de vida y luego se dedican a trabajar, ya eso se acabó. Ahora requerimos que las personas puedan seguir actualizándose permanentemente a lo largo de toda su vida profesional. Y eso requiere pues de instituciones públicas que ofrecen dentro del sistema educativo que puedan ofrecerles esas oportunidades para seguir capacitándose y actualizándose profesionalmente. En ese sentido, pues algo a rescatar es que muchos ya lo han señalado en diferentes estudios alrededor del mundo, que para lograr esto realmente se requiere trabajar en equipo. Y en equipo, digo yo, esto es un enfoque tripartito del gobierno, la academia y los sectores productivos que tienen que trabajar juntos porque ninguno de estos por sí solo va a poder ofrecer un sistema de aprendizaje permanente para toda la población que está en este momento buscando trabajo o que actualmente tiene trabajo. Y aquí pues ya vemos uno de los grandes retos que pone esto sobre los sistemas de formación profesional. Y es que si históricamente el sistema educativo o bien las instituciones como el INA alrededor del mundo trabajan con una población joven, pues a la hora de abrir este nuevo foco de atención con la población adulta vemos un nuevo reto, que la población adulta pues tiene unas necesidades mucho más diversas que los jóvenes. ¿Por qué? Porque están en diferentes fases de desarrollo profesional, porque tienen otro tipo de responsabilidades asociadas a la familia, asociadas al trabajo mismo, de horarios y obviamente metodologías de aprendizaje distintas. Entonces, el gran reto que vemos para la educación y la formación técnica profesional, no solo en América Latina, sino alrededor del mundo, es no solo generar la conexión y la actualización con las demandas del mercado laboral, sino también cada vez más trabajar con esta población adulta que se necesita capacitar y reentrenar. Y aquí la OSD ya desde el 2019 había hecho un señalamiento muy importante para los países de la necesidad de una reingeniería de los sistemas de formación de competencias, ¿verdad? Y aquí esto va muy en la línea de lo que mencionó Isabel y lo que también mencionó Vanessa, de la necesidad de innovar y de hacer esas transformaciones que realmente nos lleven a tener la institucionalidad capaz de brindar esos servicios a las personas. Y eso, de nuevo, no es solamente en Costa Rica,
pero alrededor del mundo es que muchos países están viendo la necesidad de esa transformación o reingeniería completa de sus sistemas de formación. Y bueno, pues en medio de esas condiciones se nos viene esta pandemia que al mismo tiempo que estamos viviendo la pandemia, pues Costa Rica hace el ingreso a la OSD. Y entonces eso tenemos que verlo como una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque no quiero repetir lo que mis colegas ya han mencionado sobre cómo pues la OSD es este foro para aprender de otros, de mejores prácticas, del uso de evidencia y recomendaciones, sino más bien entrar muy puntualmente a qué fue lo que la OSD ha venido señalando a Costa Rica en cuanto a la EFTP. Y aquí básicamente a Costa Rica nos hicieron 4 recomendaciones generales que tienen que ver con la vinculación, el alineamiento entre los servicios y las necesidades del mercado laboral, el desarrollo del sistema de aprendizaje o de formación en esta modalidad dual, el fortalecimiento de la cantidad y la calidad del personal docente, que eso ya se ha mencionado mucho, y los procesos de articulación interinstitucional, que aquí tanto Melania como Isabel mencionaron, el tema del Marco Nacional de Cualificaciones. Entonces, en estos 4 ejes, si se ponen a ver, recientemente Costa Rica primero, por un lado, aprobó una ley de educación dual que va muy en esta línea, que nos va a llevar a fortalecer la oferta de servicios bajo esa modalidad, y por otro lado, para poder responder de manera estratégica, con pertinencia y calidad, pues está el proyecto de ley de reforma del INA, que justamente busca brindarle a las personas servicios mucho más alineados a los requerimientos del mercado laboral, al convertir al INA en una institución mucho más flexible, mucho más dinámica, que se pueda ajustar a las necesidades cambiantes de los territorios del país y obviamente los diferentes sectores productivos. Y dentro de todo esto, pues aquí hay un tema muy particular, importante de la EFTP, que debemos aprovechar esta oportunidad de la OSD. Y es que a nivel global se está dando este fenómeno que se conoce como la internacionalización de la educación y la formación técnica profesional. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez más vemos que como Costa Rica, al igual que otros, somos un país en donde al final estamos conectados a una economía global. Los sistemas nacionales, es decir, instituciones como el INA, los colegios técnicos del MEP y por supuesto las universidades, están influenciados por tendencias y estándares globales. Y eso es clave porque no podemos trabajar de manera aislada. Entonces aquí es importantísimo para tener esa conexión con los mercados globales de que instituciones como el INA y el mismo MEP podamos seguir trabajando cerca con COMEX y obviamente a través de la participación de la OSD para entender cuáles son esos requisitos y esas demandas de talento global que CINDE, por ejemplo, lo identifica de manera muy clara, como lo mencionó Vanessa, porque sus empresas, al tener muchas, ya sea que sus productos y sus servicios van dirigidos a este mercado global, entienden cuáles son ese tipo de requisitos que se requieren para poder competir en esa escala. Entonces es importantísimo, y aquí tenemos la experiencia de Costa Rica, en que el INA forma parte de un foro que se llama el Foro World Skills, que es, por decirlo así, la OSD de la formación profesional. Y eso nos ha dado una experiencia muy valiosa de cómo utilizar este tipo de espacios, no solo para la capacitación docente, sino también para el establecimiento de estándares para asegurar que los programas y el diseño del curricular de los programas de formación se alinean no solo a necesidades locales, sino que responden a necesidades de talento a nivel global, y así las personas que se forman en esos programas pueden ofrecer sus servicios y pueden trabajar en empresas que pueden ser perfectamente ubicadas fuera de Costa Rica. Y aquí pues termino diciendo 2 cosas. Uno es que, vean qué interesante, la OSD publica su investigación sobre empleo más importante este año, que es el Employment Outlook 2020. Y esto que tiene que ver alrededor del empleo tiene 5 capítulos, y de esos capítulos hay un capítulo entero dedicado a la formación profesional. ¿Y esto por qué lo hacen así? Porque claramente muchos países que forman parte de la OSD y cada vez más países alrededor del mundo están reconociendo que la formación profesional y la educación técnica, como bien lo mencionó Isabel, no deben ser una cosa de segunda categoría, son más bien una parte de la punta de lanza de una estrategia de desarrollo productivo de un país, e incluso en materia de inclusión social. Son realmente un vehículo muy efectivo para brindar oportunidades a las personas
hacer una transición hacia el mercado laboral formal y así poder seguir pues desarrollándose durante toda su vida. Entonces, aquí es muy importante reconocer que Costa Rica tenemos que dignificar la formación profesional y la educación técnica, darle su lugar, como lo han hecho otros países por muchísimos años, como Suiza, como Alemania y demás, en donde la OECD nos puede ayudar a conectar con este tipo de iniciativas globales y han llevado a tener de los índices de desempleo pues, más bajos del mundo. Y por último, aquí pensando en lo que dijo Vanessa, de ir más allá. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó Vanessa, de que no solo podemos ver la OECD como un espacio para cerrar brechas, sino también como un espacio para pensar qué sigue. Y aquí comparto esta publicación porque esto es interesante, que la OECD desde hace unos 3-4 años viene lanzando una iniciativa que ellos le llaman la NAEC, que es New Approaches to Economic Challenges, que básicamente lo que reconocen es que la formulación de política pública en materia de educación, de empleo, de sostenibilidad ambiental, en materia de políticas fiscales, necesita también reconocer que los paradigmas tradicionales no han sido suficientes para poder responder ante los retos sistémicos que tenemos no solo como país, sino como planeta. Y esto de los retos sistémicos, pues queda muy evidenciado en esto del COVID. Y aquí, pues es importante reconocer que tenemos la oportunidad de formar parte de un foro donde no solo nos ayudan a cerrar esas brechas, sino realmente cómo pensar nuestra institucionalidad para que pueda responder no solo para los retos del pasado, sino para los retos que vienen con una transformación digital, con una transformación que requiere que cualquier proceso de transformación que estemos viviendo sea, como se ha repetido en diferentes espacios, inclusivo, sostenible y resiliente, y que como país ayudemos a definir qué entendemos por cada una de esas tres cosas, que obviamente el sistema educativo forma una parte de toda esa ecuación, pero realmente nos puede ayudar a pensar muchísimo más en grande de cómo ayudar a nuestra institucionalidad a transformarse para que responda a paradigmas del siglo XXI y más allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Realmente otra muy interesante presentación, ¿verdad? Sobre los retos y avances en el tema de la educación y formación técnica profesional. Creo que las 4 exposiciones individualmente y en conjunto nos dan una clara idea de la respuesta a la pregunta inicial de este foro, que era cómo el ingreso a la OCDE puede ayudar a implementar mejoras en el sistema educativo costarricense. Realmente analizamos cuál es la situación de arranque, cuáles son los avances y además logrados, pero además cuáles son los nuevos retos que enfrenta el país, ¿verdad? Más allá de lo que ya se ha visto. Realmente me parece que se atiende a satisfacción la pregunta inicial. Tal como lo había planteado al inicio, no sé si entre los panelistas hay alguna consulta que se quieran realizar o algún comentario que quieran realizar sobre alguna exposición de otro panelista. Pregunto si alguno se quisiera referir rápidamente a otra exposición. Sí, yo quisiera, bueno, primero coincidir en el tema de que hoy es tiempo de luces largas, ¿verdad? Hoy es tiempo de miradas estratégicas y sin lugar a dudas tenemos que estar con esas luces largas puestas porque si no lo que nos sobreviene es la desesperanza, especialmente en este contexto tan complicado que tenemos. Sin embargo, yo creo que, bueno, yo planteaba el tema de que este marco nos tiene que servir para resolver problemas concretos, ¿verdad? Porque en el día a día están los problemas concretos que hay que resolver y que son mínimos sin los cuales de poder volar más alto se vuelve cada vez más complicado. Y estoy totalmente de acuerdo que aquí tenemos que ir de la mano en términos de inclusividad, en términos de calidad y en términos de eficiencia, ¿verdad? Es como la triada que se nos impone. Yo quisiera preguntar a los compañeros cómo ven ellos el tema de la inclusión, o sea, ¿cómo hacemos para cerrar estas brechas?
porque es que nos cayó un meteorito, nos cayó un meteorito, marca diablo, diría yo, y tenemos que, hoy estamos ante una disyuntiva de no tener retrocesos, ¿verdad? Vean qué complicado, o sea, hoy estamos dando la resistencia para no tener retrocesos en áreas básicas, donde ya veníamos teniendo avances. Entonces, por eso yo colocaba el tema de las brechas como en un lugar prioritario de la discusión, porque si esas brechas no las cerramos, o no ideamos una estrategia, yo creo que aquí la OECD tiene mucho digamos, en su desarrollo en los países, de atender al tema de la equidad, pero cuáles son desde la perspectiva tal vez de los compañeros, cómo están viendo este tema de, sin dejar de ver las luces largas del paso siguiente, pero es que el paso siguiente va a depender de si podemos superar esos niveles de escolaridad tan bajos, si podemos integrar a las mujeres realmente en la educación técnica, si podemos realmente dar un golpe de timón en materia de calidad docente, porque son mínimos para poder avanzar, y eso me parece que son temas concretos, ¿verdad? Lo dejo ahí. En libertad de responder cada uno, ¿verdad? Sí, tal vez don Pablo, por aquí un poco, igual, bueno, a felicitar a todos los panelistas por el aporte que han dado a nivel de la respuesta a la pregunta y el tema que nos convoca el día de hoy. Quizás ahí un poco en respuesta a Isabel y por el análisis que ella misma desarrolla, desde el Ministerio de Educación Pública nosotros sí creemos que una pieza fundamental ya desde este inicio es la fijación de este proyecto de gestión del desempeño docente que involucra, como ella bien lo presentaba, en un círculo virtuoso, no solamente el tema de reclutarlos, de seleccionarlos de mejor manera, sino también de cómo contribuir a su acompañamiento y a su desarrollo profesional. Nosotros sí creemos que a partir de las recomendaciones y lo que vemos también por años, como recomendaciones de los informes del Estado de la Educación y otras entidades que hacen revisión del proceso de calidad en el sistema, eso es una pieza fundamental. Y el otro tema relacionado con el tema de la inclusión y la equidad, estando ya adentro del sistema, cómo se visualiza la necesidad específica de atender las poblaciones en sus diferentes especificidades. ¿Qué quiero decir con esto? Es increíble la cantidad de variables diferenciadoras que una población, por ejemplo, digamos, vulnerable en zona rural se diferencia de una de zona urbana, por ejemplo. Y yo creo que una estrategia que responda en términos de equidad y de inclusión a una especificidad muy bien conocida de las poblaciones más vulnerables, donde no necesariamente podemos generalizar variables diferenciadoras, es una estrategia que puede ayudar mucho al país, a la atención específica por tipo de población. Y le ha costado mucho al sistema educativo público llegar a un nivel de especificidad de conocer las diferencias importantísimas de las necesidades de estudiantes en zonas rurales, en zonas urbanas. Hoy por hoy, por ejemplo, yo les podría decir que uno de los retos que enfrentamos es que la falta de internet en zona, o la falta de acceso a internet y a dispositivo en zona rural es muy diferente a la zona urbana. En la zona urbana puede tener que ver con núcleos de pobreza, puede tener que ver con otro tipo de accesos, pero en la zona rural puede tener que ver con la imposibilidad de infraestructura de conectividad en la región en la que se encuentra la persona estudiante, ¿verdad? Nosotros tenemos estudiantes cuyas familias están muy preocupadas porque podrían tener el servicio de internet, pero el lugar donde viven no hay servicio de internet, ¿verdad? Entonces hay particularidades muy finas en las diferentes poblaciones que tenemos, y creo que a nivel de sistema llegar a la identificación de esos perfiles de una manera mucho más específica es lo que nos podría permitir llevar a cabo acciones que realmente generen una diferencia sobre la atención de las personas estudiantes. Creo que en el marco de las presentaciones que hemos hecho y un poco respondiendo a la pregunta hacia dónde vamos una vez que nos incorporemos y que estemos ya trabajando desde el marco de la OCDE, creo que uno de los elementos, y lo decía Andrés, que va a ser el reto y también un camino más importante, es el trabajo articulado de las diferentes instituciones de la institucionalidad pública. Definitivamente hay conversaciones muy importantes entre las universidades, el INA, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Pública, el desarrollo
de documentos y ejes articuladores, como el ejemplo del Marco Nacional de Cualificaciones o la Ley de Educación Dual, que nos permite y nos pone a dialogar sí o sí a las diferentes instancias del país. Y creo que lo que queda es un camino de aprender a trabajar juntos, articulados efectivamente y tomando decisiones que beneficien las metas del país como país y no solamente las metas de las instituciones de manera independiente. Muchas gracias, doña Melania. Doña Vanessa. Tal vez en ese caso creo que al punto de doña Isabel de decir que estamos en una situación bastante compleja y que hay una situación muy profunda de inequidad, creo que los tiempos hacen la diferencia, ¿verdad? O sea, hay una población a la cual hay que atender hoy ya y que posiblemente lo que requiera es una solución totalmente disruptiva, totalmente desanclada, digamos, de las estructuras y de las formalidades, digamos, del sistema y que nos lleva a pensar en otras alternativas, tal vez no tradicionales, porque a ellos hay que atenderlos hoy ya para que puedan comenzar a retomar tal vez camino en cuanto a oportunidades. Yo creo que el tema del riesgo, que no es necesariamente una de las habilidades, ¿verdad?, muy desarrolladas, creo yo, en nuestro contexto, hace que no estemos viendo tal vez algunas experiencias y demás que de momento podrían resultar en una posibilidad para que muchas de estas personas, y particularmente gente en las zonas rurales y demás, en el contexto particular de la crisis que nos ha traído COVID, de verdad desarrollen sus capacidades y demás. Yo a lo que abogaría es más a un pensar fuera de la caja, a un pensar fuera del sistema, a sacrificar ciertos, ¿verdad?, procesos tradicionales, a pensar en que hay alternativas, hay que irse, y de nuevo resalto el tema de enfocarnos en la persona, en su situación y su contexto. Doña Melania lo decía, es tan dinámico y tan variable las condiciones que caracterizan a las personas en este momento, pero en muchos otros países hay situaciones similares. Creo que pues no es necesariamente única la situación nuestra. Y leemos de muchas iniciativas en las cuales, nuevamente, desde la experiencia nuestra trabajando con empresas, como White Collar, que lanzó IBM, en la cual indistintamente si la persona terminó o no primaria, tiene una alternativa a desarrollar alguna competencia. El poder, además, y también se resaltaba, implementar acciones concretas que mejoren la conectividad en estas zonas, ¿verdad? Es como una decisión de una sola vez de decir, ok, vamos a hacer esto y esto y esto, y pues lograr que las personas tengan acceso a información y a oportunidades. El INE está haciendo un trabajo de virtualizar y de llevar cursos en línea, pero si las personas no tienen esta facilidad, pues es una toma de decisión concreta, rotunda, disruptiva, y mientras se van desarrollando la transformación sistémica y estructural, pero creo que hay un tema mucho de romper los hilos y de realmente tomar acciones nunca pensadas, totalmente disruptivas, por lo menos para comenzar a ayudar a estas personas a tener oportunidades. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, para pasar a la parte de las preguntas. Tenemos ya varias preguntas. Tal vez voy a empezar con una que dice: se visualiza Costa Rica con 100% educación virtual y desaparecer la presencialidad por completo. Muy rápidamente, desde el lado del INA, de la formación profesional, nosotros tenemos un reto adicional, que es que en el ADN de la formación profesional está el aprender haciendo. Entonces, si bien hemos podido virtualizar un montón de los programas educativos que brindamos, hay otros que no solo el INA, sino a nivel global están enfrentando un gran reto ante esta pandemia, que es, por ejemplo, un programa de cocina, ¿verdad? Nosotros enseñamos a cocinar con la cocina industrial, o un programa de mecánica de vehículos es con el vehículo, aprendiendo cómo armar, desarmar, reparar y demás. Entonces, hay una parte que sin duda se puede virtualizar, que debemos poder virtualizar, y vamos a seguir ofreciendo servicios en esa modalidad, pero hay otra parte que tiene que ver con
con el aprender haciendo y especialmente, por ejemplo, con los programas de modalidad dual que tanto hemos mencionado ahora. Ahí pues tenemos un gran reto porque no solo es que ya dimos el paso, sin duda fundamental, de tener la ley, de reglamentar la ley, de tener los procedimientos en las instituciones para ofrecer este tipo de modalidad, pues ahora en la pandemia necesitamos que las empresas vuelvan a abrir sus puertas, porque lo que ha demostrado el programa en modalidad dual es que ese es aprender haciendo en el lugar de trabajo, que realmente brinda no solo el desarrollo de las competencias técnicas, sino esas habilidades blandas, muchas de las que mencionaba Vanessa, que son fundamentales para desenvolverse en este siglo XXI, y entonces la presencialidad va a seguir siendo importante. Seguro va a ser distinta, pero va a ser importante mantenerla para poder ofrecer este tipo de posibilidades y oportunidades de formación. Muchas gracias, Andrés. Don Pablo, ahí tal vez, bueno, me gustaría responder también la pregunta. En el caso del sistema educativo público y sobre todo aquellos estudiantes más pequeños que vienen desde la primaria, la primera infancia, creo y considero que puede haber un acompañamiento, ¿verdad? Y una inclusión de procesos de virtualización en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, en esas áreas de desarrollo y ciclos vitales es realmente imposible, contraproducente, por ejemplo, decir que vamos a dedicar el 100% a la interacción que ocurre en los centros educativos y que ahora la educación va a ser virtual. Sobre todo, bueno, lo decía Andrés, con respecto a las necesidades a veces de contexto, de materiales que se requieren para el proceso de aprendizaje, donde la presencialidad es vital para poder acceder a esas condiciones. Y en el caso de los pequeños, la convivencia, el desarrollo del cerebro, el desarrollo de habilidades sociales, de interacción específica, es realmente imposible, contraproducente pensar que se van a exclusivamente desarrollar en un contexto 100% virtual. Por tanto, nosotros creemos desde el sistema educativo público y en el caso del Ministerio de Educación Pública que la virtualidad es un componente de apoyo complementario muy importante, pero que definitivamente en diferentes ciclos de desarrollo la persona estudiante tiene que tener interacciones donde el centro educativo es uno de los espacios vitales de vínculo e inclusive de desarrollo de la identidad de la personalidad que es insustituible. Es el caso diferenciador, por ejemplo, de la educación superior o de la educación técnica en algunos de sus componentes, pero por lo menos con los más chicos e inclusive con un porcentaje importante de la secundaria, seguimos considerando que si bien el tema de toda la virtualización del aprendizaje puede ser un apoyo para extender los procesos de aprendizaje fuera del aula, definitivamente no es un modelo al que Costa Rica estaría apostando al 100% en todo el sistema de educación pública, sobre todo con los más pequeños. Muchas gracias. Sí, tal vez ahí sobre ese tema, a mí me parece que hacia futuro, pues lo que vamos a tener seguramente es un modelo híbrido, y coincido totalmente con doña Melania de que es insustituible la presencialidad, sobre todo porque, vamos a ver, ahí el tema es reconocer que la escuela, el espacio de la escuela es un espacio de aprendizaje, es también un espacio de nutrición, como lo hemos aprendido en estos meses, es un espacio de relaciones sociales y de convivencia, y es un espacio de protección y de cuidado, ¿verdad? Fuera de la escuela o la escuela pública iguala, eso lo saben muy bien los países de la OECD y por eso invierten lo que invierten en los sistemas educativos públicos, ¿verdad? Nivelan la cancha desde el principio a niños que vienen con diferentes capitales culturales y se encargan de tener a los mejores docentes en preescolar para nivelar la cancha desde el principio. Y efectivamente, pero dicho esto, ¿verdad? A mí me parece que ese nivel de virtualidad que se agrega al modelo que teníamos, ¿verdad? Y en ese modelo híbrido que seguramente vamos a tener, aquí sí que tenemos una muy buena oportunidad y un muy buen pretexto de hacer de la estrategia de desarrollo digital del ministerio una buena cabeza de playa para empezar a darle un salto, un golpe al status quo, ¿verdad? En términos de la avanzada hacia la calidad, porque cuando hablamos de competencias digitales de los docentes, vamos a tener que repensar la forma de acompañamiento, las formas de capacitación, las formas de formación inicial en las universidades,
En fin, o sea, creo que aquí tenemos una oportunidad también de hacer, hacer del tema digital una estrategia nacional digital que realmente pues nos ponga finalmente en el siglo en el que estamos. Muchas gracias, Isabel. Otra pregunta, tal vez esta, pienso que va especialmente dirigida a doña Melania, pero igual, y es, ¿cómo se garantiza que la evaluación de los docentes se va a realizar de forma eficiente y transparente? Sí, bueno, tradicionalmente el tema evaluativo y la evaluación del desempeño ha sido un proceso que ha sido revisado y analizado e inclusive se le han encontrado una gran cantidad de oportunidades de mejora relacionadas con sobre todo con su credibilidad, en función de que sabemos que una gran mayoría de docentes tiene una calificación de desempeño que les permite optar por beneficios en específico. Ahí, bueno, comentarles que dentro del proceso que estamos desarrollando y que estamos visualizando a partir de años venideros, sobre todo de la mano de un decreto de Mideplan que replantea los procesos de evaluación del funcionario público, no es específicamente algo que el ministerio esté haciendo independientemente de los planes país sobre temas de evaluación del desempeño de todos nosotros como funcionarios públicos. Estamos en el replanteamiento y la revisión de la instrumentación, sobre todo mucho más alineada con la política educativa y los perfiles vigentes, pero también la transformación curricular y sobre todo para orientar la instrumentación hacia la manifestación de desempeños conductuales del docente en los diferentes ámbitos en los que se desempeña. Con instrumentos mucho más especializados y en donde no solamente tiene peso la evaluación unidireccional de la jefatura, sino que también la autoevaluación y el cumplimiento de metas de los planes de trabajo anuales de los centros educativos y que se propongan en el sistema educativo en general. Esperamos concretar, ya eso es un proyecto que estamos trabajando de la mano también con otras entidades públicas a cargo del tema de evaluación del desempeño y esperamos ya a inicios del año entrante empezar a divulgar un poco el proceso que estamos desarrollando, siempre orientados a la mejora continua y sobre todo, ¿verdad? Y esto lo va a reconocer mucho Isabel porque lo hemos hablado en repetidos foros y también en repetidos informes, sobre todo una evaluación que reconozca, que le permita al docente, al buen docente saber que lo es, porque la evaluación del desempeño actualmente no le permite al buen docente saber que lo es. El buen docente lo intuye hoy por hoy. Y al docente que tiene oportunidades de mejora también le permite reconocer o debería poder reconocer cuáles son esas oportunidades de mejora, que también es un derecho que tenemos todas las personas en el marco de la mejora continua. Entonces, un poco hacia eso es que estamos apuntando específicamente. Don Pablo, me voy a permitir tomar 5 minutitos más para responder una pregunta que me llamó muchísimo la atención, de una persona que preguntaba ahí en el chat si todavía se puede hablar de que tenemos una excelente educación pública en el país. Esa pregunta también me tocó, me parece interesante también abordarla, la tiro más bien de una vez a los panelistas y ya le tomé el puesto de mediadora a usted. Y yo quisiera responderle a esa persona que sí, que yo desde mi perspectiva nosotros podemos seguir hablando que el sistema de educación pública costarricense sigue cumpliendo en muchas de sus dimensiones con altos niveles de calidad. Producto de ello, pues nos graduamos profesionales, ¿verdad? Muchos de los que me incluyo, yo soy producto de la educación pública del país con sus bemoles, con sus alcances y limitaciones, tanto a nivel de la primaria como de la educación superior. Y si bien tenemos ejes de desigualdad y brechas, como lo decía muy bien doña Isabel Román, sobre el análisis que planteaba de datos que ella decía, siguen siendo, por ejemplo, los colegios científicos, que son una modalidad de educación pública de las mejores en el país, donde los estudiantes tienen acceso a un montón de oportunidades de desarrollo personal y profesional a nivel universitario posterior a esas ofertas. Es decir, que lo que hay que corregir para seguir hablando de un excelente sistema educativo es esa reducción de las diferencias entre modalidades y entre las personas estudiantes, entre sus brechas, de que no se diferencie, por ejemplo, una persona de un liceo académico a una de un colegio técnico profesional en términos de las oportunidades
generales y equitativas para el desarrollo profesional, y es lo que se solventa con la mejora en la calidad docente también, y sobre todo la reducción. Entonces tenemos un sistema muy efectivo en muchas dimensiones, pero que requiere de manera inmediata la reducción de la brecha de inequidad en muchas de las modalidades que no es igual, y sobre eso es que estamos trabajando. Gracias. Ahí aprovecho tal vez para vincular con una de las preguntas que se han planteado, y es el tema de las escuelas unidocentes. ¿Se está pensando algo diferente? Pregunto. Sí, las escuelas unidocentes son más de 1.200 en todo el país, son la mayoría. Sabemos, son las escuelas unidocentes, un solo docente, y las direcciones 1, que son un poquito más grandes, de hasta 90 estudiantes, cuyos docentes también tienen grupos heterogéneos. Eso quiere decir que atienden varios niveles al mismo tiempo, tienen particularidades muy elementales. Efectivamente, ahí estamos visualizando de manera importantísima la distribución de estas escuelas. Nosotros tenemos una disminución de la matrícula muy importante en algunas de ellas a nivel país. Eso quiere decir que tenemos registradas e identificadas escuelas que hoy por hoy tienen únicamente un estudiante en toda la escuela, o dos, ¿verdad? Esos son cuestiones de eficiencia que ya desde el Viceministerio de Coordinación, de Planificación y Coordinación Regional estamos atendiendo con un mapeo de estos centros educativos para poder generar un plan que nos permita dinamizar los recursos de una región en estas escuelas, de manera que hagamos escuelas que digamos, articulen grupos más grandes y podamos tener recursos específicos para centros educativos que lo requieren por la región. Y también atendiendo a nivel de procesos de desarrollo profesional y capacitación específico, porque las particularidades de las maestras y los maestros de las escuelas unidocentes son muy, muy importantes. Entonces, sí, específicamente en este momento lo que estamos es terminando la planificación de un proyecto que nos permite hacer más eficientes los recursos que tenemos dedicados a escuelas unidocentes, generando una vinculación de escuelas en un territorio y nos permita tener, digamos, una atención más efectiva y generar recursos que enriquezcan el proceso educativo en esos centros educativos. Eso está en camino, está en funcionamiento, y también pues estaremos comentándolo y presentándolo oportunamente. Muchas gracias. ¿Alguno se quiere referir al tema? Bueno, yo sí quisiera decir que efectivamente yo diría que tenemos un sistema educativo con muchos desafíos. Tenemos apenas en un 8% o menos de nuestras escuelas imparte el currículum completo, ¿verdad? Y eso es un problema. O sea, eso es un problema de base que tenemos que resolver. El tema de las escuelas unidocentes fue una estrategia muy exitosa que Costa Rica tuvo en los años 60 y que nos permitió hacer la diferencia en América Latina en términos de llegar a todos los rincones y más allá. Pero obviamente que hoy tenemos que hacer economías de escala, porque realmente lo que necesitamos es escuelas en las áreas rurales muy buenas, ¿verdad? Y como decía doña Melania, ahí hay escuelas con un estudiante, un solo estudiante, y hay escuelas con muchas carencias, ¿verdad? Donde el tema de lo digital ni soñado, ¿verdad? Y creo que sí, efectivamente ahí tenemos que hacer, porque los niños merecen una educación de alta calidad, y ahí creo que sí podemos hacer una corrida hacia adelante. Entonces me parece que ahí hay un tema importante, tan importante como el tema de repensar el currículum, ¿verdad? El currículum completo. Hemos dicho, bueno, ¿cómo le hacemos para que todos los niños reciban el currículum completo? Y esto es un desafío que tenemos ahí por delante, y necesitamos repensar el currículum, ¿verdad? O sea, vamos a seguir trabajando en las cajas, ¿verdad? O realmente vamos a hacer un salto de rana, como dice doña Vanessa siempre, para realmente pensar más bien en áreas, porque hoy lo que necesitamos es que nuestros estudiantes desarrollen las capacidades de pensamiento complejo, indagar, analizar, expresar ideas, trabajar en equipo, resolver problemas, ¿verdad? Entonces, pero estamos en las cajas, ¿verdad? Nunca se encuentra la biología con la química, con la física. Ahí deberíamos tener una gran área de STEM, ¿verdad? Deberíamos de tener todo el tema de la lectura y la escritura, cruzando distintas materias, pensando los problemas,
cómo resolverlos, ¿verdad? Ahí creo que tenemos, y sí quería decir, o sea, que ahí tenemos oportunidades de repensar la organización del currículum, ¿verdad? Yo creo que los contenidos están y las habilidades están, pero necesitamos salirnos de ciertas cajas. Y me parece que ahí hay una corrida hacia adelante que tenemos que dar. Ay, se me fue una cuestión que se planteó ahora y ya se me olvidó. Pero creo que efectivamente sí tenemos espacio para hacer huidas hacia adelante. Ah, ya me acordé. Alguien en el chat pone que, y me encanta, hay que apostar a las materias como educación física por sus aportes a la salud, al desarrollo integral de las personas, de los estudiantes, ¿verdad? Cómo aprenden, cómo disfrutan, ¿verdad? Es que no podemos seguir enseñando como en el siglo XII. O sea, seguimos enseñando como, ya no es en el siglo XIX, es el siglo XII. O sea, esa forma, el otro día yo comentaba con alguien, en las universidades seguimos enseñando como en el siglo XII, cuando se creó la universidad. Hoy tenemos que entender que un niño que está naciendo hoy tendrá 30 años en el 2050, ¿verdad? Y ese niño que está naciendo hoy va a necesitar mucha flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional para que puedan desprenderse de manera repetida de lo que conocen y sentirse cómodos con lo desconocido. O sea, hoy lo estamos viviendo con la pandemia. Esa es la educación que se nos impone hacia adelante, esa flexibilidad mental, ¿verdad? Esas grandes reservas de equilibrio emocional, esa capacidad de resolver problemas. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de decir, bueno, tenemos la oportunidad ya de repensar esa enseñanza más significativa. O sea, si los niños están en las casas escuchando al mediodía, todos los días al ministro decir que la curva va subiendo, bueno, pues que entiendan que es una curva, cómo se construye una curva, para qué nos sirve la estadística. Ese es el aprendizaje significativo, el salto de rana que necesitamos dar hacia adelante. Gracias. Quedan varias preguntas, ¿verdad? Realmente se nos acaba el tiempo. Tal vez me parece importante aquí, todas son importantes, pero tal vez el tema de que se ha hecho referencia a que no se debe bajar el gasto en educación, pero ¿qué hacemos con la eficiencia? O sea, hay un margen grande para mejorar la eficiencia, ¿verdad? ¿Y qué tipo de acciones concretas se podrían tomar en ese sentido o se están tomando? Para todos los niveles, sí, ¿verdad? ¿Quién responde? Muy brevemente, creo que es importantísimo también este proceso de la OSD porque precisamente primero nos da esa mirada externa y nos da también una mirada comparativa en cuanto a todos los indicadores que se requieren para entender cuando hablamos de eficiencia, ¿verdad? ¿Qué entendemos por eficiencia? Y ahí vuelvo al punto que mencionó Isabel, de las premisas falsas, donde hay que tener mucho cuidado de tomar simplemente un indicador y analizarlo sin contexto o sin su proceso histórico, o bien haciendo ese análisis comparativo como debe ser. Y ahí la OSD da esa rigurosidad, porque uno de los temas que la OSD no solo en materia educativa, sino en general requiere, es el tema del manejo estadístico de los indicadores y de la información, de los datos que produce la institucionalidad pública, ¿verdad? Entonces ahí nos van a ayudar mucho a definir este tema de la eficiencia. Y ahí yo tal vez vuelvo a esta mirada hacia adelante que se puede plantear dentro del foro de la OSD, pero que se está viviendo mucho con esta pandemia, y es que, por ejemplo, muchísimas de las empresas, ¿verdad? No hablando de educación, pero haciendo la analogía, muchísimas de las empresas a nivel global que se enfocaron solamente en la eficiencia están en este momento pagando un precio muy alto al no tener la capacidad de adaptarse, por no tener la resiliencia de lidiar con algo como lo fue pues este riesgo sistémico, este impacto sistémico que está teniendo la pandemia. ¿A qué es lo que voy? Que yo creo que la eficiencia, como todo indicador, también tiene que ponerse en una balanza con otro tipo de indicadores, que al final de cuentas esa construcción se da dentro de un mismo diálogo como social, que la OSD puede ayudar a facilitar, al no enfocarnos solamente en un indicador que realmente puede tener consecuencias no deseadas, ¿verdad? A la hora de pensar solamente en una cosa tal vez tan reducida de lo que un proceso educativo debe hacer. Entonces eso lo pongo ahí a discusión.
yo quería aportar en esta discusión porque estoy totalmente de acuerdo en que efectivamente tenemos que ser eficientes, o sea, no son 4 pesos lo que gastamos en educación en comparación con América Latina, ¿verdad? Y tenemos que ser altamente eficientes, o sea, tenemos que, y aquí, y eso lo he conversado mucho con doña Vanessa, en esta discusión hay que tener cuidado de no poner la carreta delante de los bueyes. O sea, cuando hablamos de eficiencia, tenemos que decir, bueno, eficiencia con respecto a qué. Dígame con respecto a qué. Y este país tiene que empezar a definir ese qué. Por ejemplo, en políticas, en educación técnica, ¿cuáles son las políticas de Estado en materia de educación técnica? ¿Cuáles son las políticas de Estado en materia de educación superior? ¿Cuáles son las políticas de Estado en materia de calidad docente, de políticas docentes? Con definidas esas políticas, vamos entonces a medir eficiencia, porque es que no discutimos eficiencia en el aire, ¿verdad? O sea, una vez que usted me dice, bueno, quiero tal cosa, quiero docentes de altísima calidad cumpliendo esos estándares, entonces vamos a medir la eficiencia de si quienes tienen que cumplir en esa tarea lo están haciendo o no, ¿verdad? Y pongo el ejemplo de la calidad docente. Si usted pone un conjunto de estándares de alta calidad, ¿verdad? Sobre del docente que queremos, pues usted va y le dice a las universidades, bueno, de ahí, universidades públicas, ustedes con su autonomía, que les quede bonito, esa es la política, este es el docente que necesitamos, y ustedes, universidades privadas, con su negocio, también que les quede bonito, pero esto es lo que el país necesita y contra eso definimos indicadores de eficiencia. Pero es que si no tenemos eso, no podemos hacer esa discusión. Y por eso es tan importante que avancemos a ese diseño de políticas de Estado de visión de mediano y largo plazo, que es lo que hacen los países de la OECD en muchas materias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Creo que suspendemos aquí. Un agradecimiento a todos y las panelistas y el panelista y todas las personas que nos están siguiendo, ¿verdad? Me parece que se cumplió con creces la expectativa de este foro, ¿verdad? Agradecerles la participación realmente. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días, don Pablo, y a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien.